Amado Padre nuestro, te queremos agradecer que nuevamente nos des oportunidad de reunirnos en tu nombre. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que recibimos de ti diariamente. Te queremos pedir por el estudio que vamos a ver hoy y te queremos pedir, Padre, por las elecciones que se celebrarán el domingo, Señor, que todo transcurra con calma, con paz, Señor, y pues que sea lo mejor para México. Te pedimos mucho por nuestro país, que lo cuides, lo guardas y podamos tener un país en paz. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces les decía, tomamos un poquito del estudio anterior que se llamó, Pati, tú no lo tomaste, estuvo muy bueno, se llamó El juzgar a otros. Oh, Dios. Y vimos los versículos 11 al 12 del libro de Santiago, el capítulo 4, Santiago 4, del 11 al 12. Entonces, en ese estudio vimos que Dios nos enseña otro parámetro para conocer si nuestra relación con Cristo es real. Y es el juzgar, que cómo nos gusta estar juzgando. Y un cristiano se debe ejercitar en el amor, que es un mandamiento de Dios, que es el primer fruto del Espíritu Santo y es una marca inequívoca de tu cristianismo. Es una meta constante que debemos tener, ese amor por otros. Y al tener ese amor por otros, pues no vamos a estar murmurando y juzgando de los demás, ¿verdad? Por tanto, si tienes realmente amor hacia otros, no podemos estar juzgando y estar murmurando, y menos entre nosotros mismos, entre tu grupo, entre tu familia. No puedes estar haciéndolo, porque murmurar no es solo criticar, es hablar de algo que está dañando o que lastima al otro. Y el cristiano pues busca edificar, ¿verdad? No busca dañar. Entonces, pues pensemos mejor solo en lo bueno de los demás. No nada más estar viendo, como dicen, el negrito en el arroz, porque todos tenemos nuestras cositas, ¿verdad? Y este pasaje que vimos de Santiago 4, pues habla precisamente de eso. Y se dirige ¿a quién? Pues a los hermanos, a todos nosotros los cristianos, ¿sí? A nosotros podemos estar soportando las faltas de otros en vez de estar, oye, ¿te fijaste cómo hizo? Y te fijaste. Es esa crítica constante que debemos evitar. Porque cuando murmuras de tu hermano, tú estás juzgando la ley y estás juzgando al hacedor, estás juzgando a Dios, ¿sí? Porque nos es bien fácil criticar y el único que puede juzgar es Dios. ¿Tú quién eres para estar juzgando a otros y murmurando de otros? ¿Y sabes quiénes somos? Pues unos pecadores igual que los demás, ¿sí? Entonces, no juzguemos. Tendría que tener el concepto de los demás como superiores a mí mismo, ¿no? Para no estar juzgando. Y la pregunta era, ¿cómo pasas tú esta prueba? ¿La pasas o la reprobamos o la pasamos con 6? Porque nos gusta juzgar y murmurar. Y el estudio de hoy es la continuación de ese capítulo 4, en donde veremos capítulo 4 de Santiago, versículos 13 al 17. Y el estudio se llama La voluntad de Dios. Santiago 4, versículos 13 al 17. Lo voy a leer. Santiago 4, versículo 13 al 17 dice: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia
semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, como les decía, este estudio habla de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, es otra prueba inequívoca de cómo anda tu cristianismo realmente, ¿sí? Es si estás tomando en cuenta la voluntad de Dios. Porque ¿qué nos dice en Marcos 3:35, Pati, por favor? Sí. Marcos 3:35. No está prendido, creo. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Uh-huh. Jesús ofrece a todos esa oportunidad de obedecerle, de ser de su familia. Como dice, todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, ¿sí? Mi hermana y mi madre. Y como cristianos queremos y anhelamos hacer su voluntad. Salmo 48. Muy bonito este Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Uh-huh. Y a veces no queremos hacer la voluntad de Dios, entonces debemos tener esta actitud, esa actitud de obediencia y servicio a Dios, ¿sí? Además, añoramos aprender a conocer la voluntad de Dios con claridad y certidumbre. ¿Quieres saber qué te está diciendo Dios? Y vámonos a otro salmo, el Salmo 143:10. Salmo 143:10. A ver, 143, versículo 10. Uh-huh. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad, a no ser rebeldes, ¿sí? Porque sabemos que pues ese es el único camino, como nos lo dice en Primera de Pedro 4:2. Primera de Pedro 4:2. Primera de Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Debemos estar dispuestos y preparados a querer hacer la voluntad de Dios. Concentrarnos en Cristo y en lo que Él quiere que hagamos. El cristiano sencillamente hace la voluntad de Dios. Y el ejemplo máximo lo tenemos en Jesús, quien siempre buscó la voluntad del Padre. Juan 4:34. Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Sí, su alimento espiritual era cuando complacía al Padre. Llevó a cabo todo lo que el Padre le había encomendado. Y nosotros nos alimentamos espiritualmente cuando hacemos la voluntad del Padre. Uh-huh.
Juan 5:30, si quieres el siguiente capítulo de Juan 5. Estás en Juan 4, ahora vámonos a Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús siempre hizo la voluntad del Padre. ¿Y cuántas veces nosotros sabemos cuál es la voluntad del Padre y no nos cuesta trabajo cumplirla? Y la prueba de que realmente eres cristiano verdadero es que quieres hacer la voluntad del Padre. Mateo 6:10, lo vemos en la oración que Jesús dejó en el Padre Nuestro. ¿Sí? Lo vemos en Mateo 6:10 que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y cuando oramos, hágase tu voluntad, estamos pidiendo que el propósito perfecto de Dios se cumpla. Esta oración también nos dice que nos ofrezcamos a cumplir esa voluntad de Dios, pidiéndole que Él nos guíe, que nos dirija y que nos dé los medios para llevarlo a cabo, que nos dé el poder para lograr hacerlo, ¿no? En el fondo, el no querer hacer la voluntad de Dios, ¿sabes por qué es? Por nuestro orgullo. Porque yo quiero seguir dirigiendo mi vida, yo sé lo que debo de hacer, y este orgullo que no te deja que sigamos la voluntad del Padre. En tu soberbia, ¿no? Santiago 4:6 nos lo dice, que lo vimos en los estudios anteriores. Santiago 4:6. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y sabes cuál es la cura para ese orgullo? Es la humildad. Porque el orgullo nos hace egocéntricos. Nosotros pensamos que tenemos derecho a hacer lo que queramos, lo que consideramos mejor para nosotros, y no tomamos en cuenta a Dios, ¿sí? Y vamos a ver algunos ejemplos de lo que pasa cuando no obedecemos, cuando no hacemos la voluntad de Dios. ¿En qué punto caerás? Como punto número 1 vamos a ver que algunos ignoran la voluntad de Dios, así sencillamente, la ignoran. Santiago 4:13 y 14, como leímos en un principio, te lo leo, y dice, Santiago 4:13 y 14, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. O sea, si estamos haciendo planes sin tomar en cuenta a Dios, pues como que no nos sirve de nada, porque ese futuro está en manos de Dios, no está en las tuyas. Y si ponemos la voluntad de Dios en el centro de nuestros planes, pues ahí ya no va a fallar, ¿no? Dios no nos va a decepcionar. Y lo vemos en el ejemplo que vamos a ver en Lucas 12, del 16 al 20, Pati, por favor. En el ejemplo de este comerciante que en sus planes no incluye a Dios para nada. Vive como si Dios no existiera, o como si tuviera el control, el comando completo de las circunstancias. Vamos a ver que es un necio, ¿sí? Porque ¿quién puede controlar todas y cada una de las circunstancias de su vida? Solo Dios. Y bueno, no es que haya nada de malo en que tú quieras planear y ser diligente, pero sin creerte que eres Dios, ¿sí? Y no tomándolo en cuenta, porque así no va a funcionar. Vamos a ver ese ejemplo en Lucas 12, 16 al 20, esa parábola, Lucas 12, 16 al 20.
Versículo 16, Pati. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios me dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y así es que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Sí, el hombre rico de esta historia murió antes de que pudiera disfrutar de todo lo que tenía, de lo tanto que almacenó en sus enormes graneros, ¿no? Y está preparando, ay no, pues aquí voy a guardar más, pero esa noche moriría, ¿no? Y así nos pasa. Está bien que tú te prepares para el futuro, que seas diligente, que seas prudente, pero si descuidas tomar en cuenta a Dios en tus planes, o peor tantito, si descuidas tu vida después de la muerte, eso es algo terrible, ¿sí? Aquí Jesús nos está haciendo pensar más allá de nuestras metas terrenales, porque el tiempo que estamos aquí en la tierra es en el que vas a decidir dónde vas a pasar la eternidad. Tú decides, este tiempo es cuando estamos aquí, es hoy cuando vas a decidir, ¿sí? Y es el problema que cuando cancelas a Dios de tu vida, pues también estás cancelando todas sus bendiciones y todos sus beneficios. Salmo 37, 3 al 5. Salmo 37, 3 al 5. Salmo 37, 3 al 5. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítete a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Deleítate a sí mismo en Jehová. Deleitarte es sentir esa alegría, ese placer de estar haciendo lo que Dios quiere que hagas. Y el Proverbio 3, 5 y 6. Siguiente libro. Y también este salmo que vimos, ¿no? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y Él hará? Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos los caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sí? A veces sentimos que tenemos que tomar decisiones importantes, ¿no? Y sientes como que no puedes confiar en nadie. ¿Qué decisión tomaré? Ay, no, ni siquiera quieres confiar en Dios. Sin embargo, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y debemos tener plena confianza en que todas las decisiones que tomemos sean basadas en lo que dice Dios, en lo que Dios quiere, ¿sí? No debemos creernos así como que lo sabelotodos, sino ser humildes y saber escuchar la palabra de Dios, saber escuchar cuando acudes a consejeros que te van a dar un consejo basado en lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Cuando vas a Dios en oración para las decisiones que debes de tomar, ¿sí? Debemos usar la palabra de Dios como guía y obedecer la dirección que Dios nos deja. Dejemos que realmente Dios dirija nuestros caminos y entreguémosle cada área de nuestra vida. A veces nada más le entregamos a Dios ciertas áreas de nuestra vida. En eso sí, Señor.
pero en estas otras yo sigo gobernando, ¿no? Entonces, también no estamos tomando en cuenta lo frágiles que somos como humanos. Santiago 4:14, que ya lo leímos y lo vuelvo a tomar, que dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Sí? La vida es breve y es muy vulnerable. Y hoy estamos y mañana no sabemos, ¿no? Vamos a ver algunos versículos del libro de Job. Vamos a ver Job 7. Job, Salmos, Proverbios. Sí. Antes de los Salmos está el libro de Job. Job 7:6. Job 7:6. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Sí, como un tejedor en la lanzadera, ¿no? Es rápido, pasa, ¿no? Y el 8:9, por favor. Job, capítulo 8, versículo 9. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Pasan rápido, te puedes dar cuenta, ¿no? Cómo pasa el tiempo. Yo me doy cuenta de lo rápido que pasa el tiempo. Que dices, y ya pasó otra semana, y ya pasó otro mes, y ya pasó otro año, y la vida se nos va así. Y vamos a ver el último de Job, el capítulo 14, versículo 1 y 2. Nuevamente vamos al libro de Job. Job 14, 1 y 2. El hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Y el cristiano está muy consciente de nuestra fragilidad, de la brevedad de nuestra vida. ¿Y qué hacemos? Buscamos al Creador, buscamos a Dios y buscamos su voluntad. Salmo 139, el siguiente libro, estás en Job, el siguiente. Salmo 139, versículo 23 y 24. Salmo 139, versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Pide a Dios que examine tu vida profundamente, porque hasta nuestros pensamientos, y que nos señale nuestras faltas, nuestros pecados, ¿no? Porque ¿cómo vamos a reconocer el pecado a menos que Dios nos lo señale? Entonces, cuando Dios nos lo muestra, podemos arrepentirnos y podemos reconocer que hemos fallado y podemos pedir su perdón. Otro salmo, Salmo 90, 12. Salmo 90, versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que estemos conscientes de esa brevedad de la vida, lo corto que es, y pues lo utilicemos para propósitos eternos, para pensar más allá de esta vida terrenal, ¿no? Porque te has puesto a pensar dónde te gustaría pasar la eternidad, dónde quieres pasarla.
Bueno, ahora vamos a ver el punto 2. Vimos el punto 1, que algunos ignoran la voluntad de Dios. O sea, simplemente la ignoran. Punto 2, algunos desafían la voluntad de Dios. Y esto lo vemos en el versículo 16 de Santiago 4. Santiago 4:16. ¿Algunos qué? Desafían la voluntad de Dios. Está peor, ¿verdad? Dice, Santiago 4:16, lo leo, dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿Sí? Estos que desafían la voluntad de Dios no ignoran a Dios, sino que están muy conscientes de Él, pero no lo consideran supremo. Y en su arrogancia se jactan. ¿Sí? Ellos se creen los dioses mismos. ¿Sí? Yo dirijo. Ellos no podrían ser cristianos porque siguen el camino de Satanás. Uh-huh. Isaías 14, 12 al 14. De Salmos, Isaías, Job, Jeremías. Salmos, Proverbios, Isaías, Jeremías. Siguen ese camino que hizo el diablo. Aquí lo vamos a ver. Isaías. ¿Isaías qué? Perdón, Isaías 14, versículo 12 al 14. 12 al 14. Uh-huh. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Fíjate, ese pecado de Satanás, ¿sí? Fue el orgullo, creerse, yo subiré, yo haré, se opone a Dios. Uh-huh. Debemos tener cuidado de no cometer ese pecado, porque ese pecado del orgullo es el que te lleva a cometer todo lo demás. Y Santiago 4:6, fíjate que nos dice, Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, ¿sí? Y da gracia a los humildes. Uh-huh. Si nos humillamos ante Dios y reconocemos que lo único que necesitamos para estar satisfechos es estar bien con Dios, es su aprobación. Entonces así seremos liberados de esos deseos egoístas, ¿sí? Y usas tú tu vida para honrar a Dios o para honrarte a ti mismo. Uh-huh. Podemos caer en ese mismo pecado terrible en el que cayó Satanás. Vamos al punto 3. Esto es todavía peor tantito. 3. Algunos desobedecen abiertamente la voluntad de Dios. ¿Sí? Así de plano. Rebeldes. Santiago 4:17. Santiago, acuérdate que está muy atrás. Estamos. Deja una marquita en Santiago porque vamos a estar regresando constantemente. Santiago 4:17. Está después de Lucas. Sí, muy atrás, Pati. Es que se me... Hebreos y luego Santiago. Más atrás. Se me doblan las pestañas y no los encuentro. No, es que es para que te los aprendas y no estés buscando con las pestañas. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Uh-huh. Por lo general pensamos que hacer lo malo es pecado, ¿verdad? Nada más. Y el versículo nos dice que no hacerlo bien, el saber cuál es el bien y no hacerlo, también es pecado. Cuando tú sabes lo que es bueno y no lo haces, también es pecado. Uh-huh. Y estos desobedientes
de los que desobedecen abiertamente a Dios, no ignoran a Dios y admiten su supremacía como Señor de todo, pero sencillamente desobedecen. No les importa, son desobedientes. Mateo 21, 28 al 32. Vamos a ver otro ejemplo de desobediencia. Mateo 21, 28 al 32. Mateo 28, Mateo 21, 28 al 32. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a nosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Así estamos nosotros muchas veces, ¿no? Decimos que sí y no estamos obedeciendo. Estamos como el ejemplo de aquí. Cuando queremos hacer esa voluntad de Dios, pero constantemente pues desobedecemos. Es peligroso que estemos fingiendo ser obedientes a Dios, cuando nuestro corazón realmente está lejos de querer obedecerlo. Porque ¿sabes qué? Que Dios conoce realmente las verdaderas intenciones de tu corazón. Nuestras acciones deben corresponder a lo que nosotros decimos. ¿Cuántas veces no nos comprometemos a algo sabiendo de antemano que no lo vamos a cumplir, que vamos a desobedecer? Los que desobedecen no solo son culpables, no solo del pecado de omisión, sino también de comisión, al no estar haciendo lo que deben hacer. Y hacen, pues, lo que no deben. Entonces, si eres un cristiano genuino, pues la obediencia debe estar en el centro de tu cristianismo. Samuel, vamos a ver el ejemplo del rey Saúl, en 1 Samuel 15, 22 y 23, donde, fíjate, Samuel le había dicho a Saúl que Dios decía que cuando fueran a atacar ese lugar, ellos debían destruir todo el botín de guerra, ¿sí? Así se los había dicho Dios. Pero ¿qué pasó? Que no obedecieron y se quedaron con una parte del botín, se quedaron con las ovejas y con las vacas, porque decían, no, pues es que las vamos a ofrecer en sacrificio. Pero no era eso lo que Dios les había dicho. Dios les había dicho que debían acabar con todo, ¿no? Vamos a ver 1 Samuel 15, 22 y 23. Y voy a leer también el 21. Ajá. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ándale, bien fuerte, ¿no? Aquí vemos
Y este es uno de los lugares en donde la Biblia menciona que el obedecer es mejor que los sacrificios. Tú puedes estar haciendo los sacrificios de cosas exteriores, ¿no? Pero tu corazón no está ahí. Y en este versículo Samuel está exhortando a Saúl a que examine cuáles son las razones por las cuales él estaba haciendo el sacrificio, ¿sí? Entonces esa rebelión y esa obstinación son graves pecados, ¿sí? Las Escrituras las comparan, fíjate, como adivinación, como idolatría. Es esa rebeldía contra Dios. Y tal vez eso sea uno de los pecados más graves de todos, ¿sí? Porque cuando te rebelas, estás como cerrando la puerta a Dios, cerrando la puerta al perdón de Dios, ¿sí? A que Él pueda restaurar esa relación contigo, más bien tú con Él. Y muchas personas, pues así como que se hacen bolas al pensar que la voluntad de Dios es muy difícil. Ay, no, ¿cómo voy a cumplir la voluntad de Dios? Pero vamos a ver que no es así, porque aquí podemos ver varios incisos dentro de este punto. Y podemos ver el inciso A, que dice que Dios quiere que seamos salvos. Eso quiere Dios. Primera de Timoteo 2, Primera de Timoteo, donde están las T's, Nuevo Testamento. Primera de Timoteo 2, es que te estaba viendo que estabas viendo en el Antiguo. Mandé. Primera de Timoteo 2, versículo 3 y 4. Primera de Timoteo 2, versículo 3 y 4. Por los reyes y todos los que No. están... No, Timoteo 2, 3, perdón. 3. ¿Y qué versículo? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Pero es necesario que el obispo... No, Pati, estás en tercera, Estoy en Timoteo. pero estás en segunda. No, está en primera. Es el versículo 3, uno más bajo de lo que leíste. Ok. No dado al vino... No. A ver, Yo lo leo. sí, léelo. Pero sí estabas Pati, bien, ¿eh? estás en otro versículo, pero está bien. Timoteo, no. Ya lo va a leer. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ajá. ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿sí? Lamentablemente, no todos lo serán. ¿Por qué? Porque muchos lo rechazan. Rechazan a Cristo. Cuando el Evangelio es para todos. No es ni para una raza en particular, ni para un solo sexo, ni para una sola nacionalidad, ni para los que son muy inteligentes. El Evangelio es para todos. ¿Por qué? Porque Dios ama a todos, ama al mundo. Acuérdate de Juan 3:16, donde nos está diciendo, Él envió a su Hijo para salvar a los pecadores, o sea, a todos. Nadie está excluido de la misericordia de Dios, ni de su salvación. Luego, el inciso B, podemos ver. Vimos ahorita, pues, el primero, que Dios quiere que todos seamos salvos. Dios quiere que estemos llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, 17 y 18. Efesios 5, 17 y 18. Gálatas, Efesios, ¿no? Efesios 5, 17 y 18. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión, antes bien, sed llenos del Espíritu. Seamos llenos del Espíritu. Y ser llenos del Espíritu, eso te da un gozo constante. Y en Cristo encontramos ese gozo que supera cualquier situación en nuestra vida, ¿sí? Supera cualquier
depresión que podamos tener, cualquier tensión, cualquier monotonía en nuestra vida. ¿Y cómo nos está diciendo el versículo? Sed llenos del Espíritu, ¿sí? Nuestra vida debe estar completamente bajo el control del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Lo hemos visto en muchos estudios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, ¿sí? Todo eso los tenemos ya en el corazón. Ahora que se note que los tenemos, ¿sí? Porque la manera de actuar, las palabras que decimos, que no dejen duda que tenemos esa presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ahora, el otro punto, el C. Ya vimos que Dios quiere que todos seamos salvos. Dios quiere que estemos llenos del Espíritu Santo. El inciso C, Dios quiere que seamos santos y puros. Primera de Pedro, muy atrás, Primera de Pedro, acuérdate, 1:16. Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Ya, hasta ahí nada más es ese versículo. Que seamos así en todos los aspectos de nuestra vida. Nuestro carácter debe estar conformado a las normas de Dios. Santos en lo que hacemos. Santos, ¿qué quiere decir? Separado, apartado para Dios, dedicarse totalmente a Dios. Y estar alejado del pecado y de su influencia, ¿sí? No podemos llegar a ser santos por nuestra propia cuenta. Yo voy a ser muy santa, ¿sí? No, es algo que te da el Espíritu de Dios, ¿sí? Para que nos ayude a ser obedientes y nos dé poder para constantemente estar venciendo el pecado que nos acosa, que nos asedia, ¿no? Tesalonicenses 4:3. Tesalonicenses. Fíjate, sí, creo que sí es primera, no tengo la. A ver, vete a primera de Tesalonicenses 4:3. Yes. Primera de Pedro 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3. Digo así, Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios, que seamos santos. ¿Y cómo lograrlo? ¿Cómo logro esa santidad? Como vimos, no es que yo pueda con mucho esfuerzo o que la pueda lograr por mis buenas obras o por tener ese temor constante a fracasar. Llegamos a ser santo en ese proceso de tu vida cristiana, el estar obedeciendo la voluntad de Dios, el estar aprendiendo cada vez más qué dice Dios y estar meditando en su palabra, estar aplicándolo a tu vida diaria, obedeciendo. Y vamos al siguiente punto. También Dios quiere que seamos sumisos y obedientes. Primera de Pedro, otra vez, Primera de Pedro, pero ahora capítulo 2, versículo 13 al 15. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 15. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados. Ya está ahí, Patita, te pasaste, pero está bien, ¿sí? Entonces, ¿cómo debemos de vivir en paz obedeciendo las leyes de este mundo? A menos que esas leyes
requieran que violes los principios de Dios. Ujú. Pero ser responsables, ser obedientes a esas instituciones que mantienen pues, el orden social y civil, ¿no? El siguiente inciso, Él quiere que paguemos el costo de seguirlo. Entonces ya vimos, Él quiere que seamos salvos, Él quiere que estemos llenos del Espíritu, Él quiere que seamos santos y puros, quiere que seamos sumisos y obedientes y quiere que paguemos el costo de seguirlo. Primera de Pedro 3, Primera de Pedro está ahí, 3:17. Primera de Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y otra vez, Primera de Pedro, pero 4:19. Perdón. Primera de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y vas a pagar el costo, te van a rechazar, te van a ofender, te van a hacer así como de lado, ¿sí? Pero Dios está siempre para darnos ese consuelo y esperanza, aun cuando estemos en las situaciones más difíciles. Entonces, pon tu vida en manos de Dios y confía en Él cuando enfrentes cualquier circunstancia, por muy difícil que te parezca. Confiemos en que, como les decía, ¿no? O sea, no le digas a Dios que tienes muchos problemas, dile a tus problemas que tienes un gran Dios, ¿sí? Entonces, estos puntos nos hacen ver que es fácil conocer la voluntad de Dios, solo hay que seguirlos. Y ahora el último punto que vamos a ver, ya vimos a los que desobedecen, a los que desafían, a los que no les interesa, y vamos a ver el último punto, que es el 4, los cristianos que buscan y siguen la voluntad de Dios. Santiago 4:15. Santiago 4:15. Sí. Santiago 4:15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Uh-huh. ¿Sí? Si Dios quiere, si Dios lo permite, si Dios me da oportunidad. Pongamos la voluntad de Dios en el centro de todos tus planes. No estés decidiendo como si tú tuvieras el control perfecto de todo, porque no lo tienes, es Dios, ¿sí? Y así la vida te será una constante bendición. Juan 13:17. Juan 13:17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No Hasta ahí nada más. ¿Sí? Ese gozo está relacionado a la obediencia a la palabra de Dios. Cuando tú obedeces, cuando sabes lo que tienes que hacer, es como el niño que es obediente, ¿no? Tú a tu hijo, el que es obediente, no lo regañas, no lo castigues. Sí, mamá, sí hago, sí. Okay. Y al que desobedece, lo corriges y está en constante conflicto ahí la situación, ¿no? Así nosotros con Dios, si somos obedientes, pues todo va a estar muy tranquilo, vamos a estar agradándole a Dios, ¿sí? Y el cristiano planea su vida con Dios en el centro.
Y no puedes vivir tranquilo y tener paz de otra manera. Si tú constantemente estás como estos ejemplos que vimos, ¿no? Desobedeciendo, siendo rebelde, o no importándote la voluntad de Dios, o no conociéndola. Entonces, debemos tener esa paz que Él nos da cuando realmente seguimos lo que Él nos dice. Efesios 6:6. Efesios 6:6. Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios de todo corazón porque quieres obedecerlo, porque sabes que es lo mejor para ti. Y como cristianos responsables e íntegros. Hacer las cosas que tenemos que hacer como si Cristo fuera nuestro jefe. ¿Sí? No necesitas que te estén supervisando. Tú sabes lo que tienes que hacer y quieres hacerlo, ¿sí? Para honrarlo, para agradarlo. Hebreos 13, 20 y 21. Estamos en Santiago y ahí juntito a Santiago, el libro que sigue es Hebreos. Hebreos 13, 20 y 21. Hebreos 13, 20 y 21. Bendición y salutaciones finales. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os hago aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, para hacer lo que le es agradable. Dios quiere que sigamos su voluntad, no conformándonos a los patrones que tiene este mundo, sino a la voluntad de Dios. Y el último versículo que veremos, pues es el de Romanos 12. Están los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos. Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para un cristiano ese sacrificio vivo consiste en ofrecerte a ti mismo, en dejar a un lado tu yo y lo que tú quieres y tu orgullo para obedecer a Dios en lo que Él constantemente te muestra en su palabra. Y dejando que el Espíritu Santo sea tu guía en todos los aspectos de tu vida, en todos. Y que vaya transformando nuestra manera de pensar para que reconozcamos que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros y que la voluntad de Dios, como dice el versículo, es agradable y perfecta. Pues este es el estudio, chicas, de la voluntad de Dios. Voy a orar. Amado Padre nuestro, gracias por mostrarnos cada vez que vamos a tu palabra la manera en que debemos tomarla en cuenta y hacer tu voluntad. Queremos cada día conocer más tu palabra, ponerla en práctica. Señor, te pedimos que nos ayudes a quitar nuestro orgullo y reconocer que pues sí, somos frágiles y que en nuestras propias fuerzas
nos es muy difícil poder hacer tu voluntad en muchas ocasiones, pero tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos da poder para lograrlo y así agradarte y llevar a cabo tu voluntad. Queremos que tú estés siempre en el centro de nuestras vidas y tener la paz que tú solo puedes darnos, que tú seas el que nos guíes en todo momento, Señor. Queremos siempre hacer tu voluntad. Gracias, Padre, por esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.